Hoy exploraremos la compatibilidad entre Géminis y Capricornio. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Capricornio. Géminis, un signo de aire, se caracteriza por su curiosidad intelectual, su adaptabilidad y su enfoque en la comunicación. Regido por Mercurio, Géminis busca variedad y estimulación mental, disfrutando de la interacción social y el intercambio de ideas. Por otro lado, Capricornio es un signo de tierra, conocido por su pragmatismo, determinación y enfoque en la responsabilidad. Regido por Saturno, Capricornio valora el logro de metas y la estabilidad, abordando la vida con una actitud seria y estructurada. En términos generales, Géminis y Capricornio pueden tener una compatibilidad única, ya que uno busca la novedad y la flexibilidad, mientras que el otro se enfoca en la seguridad y el logro de objetivos. A lo largo de esta serie, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Capricornio puede ser un desafío y al mismo tiempo profundamente enriquecedora, ya que ambos signos abordan las emociones desde enfoques muy diferentes. Géminis, con su curiosidad y enfoque comunicativo, busca variedad y estimulación intelectual en una relación, disfrutando de la interacción social y el intercambio de ideas. En contraste, Capricornio, siendo más pragmático y orientado a metas, valora la estabilidad, la seguridad y un enfoque serio en la relación. Por ejemplo, Géminis podría querer mantener la relación dinámica y llena de nuevas experiencias, mientras que Capricornio probablemente prefiera construir una base sólida y segura a largo plazo. Esta diferencia puede complementarse si ambos aprenden a apreciar las cualidades del otro. Géminis puede admirar la determinación y la fiabilidad de Capricornio, mientras que Capricornio puede aprender a valorar la adaptabilidad y la energía de Géminis. Sin embargo, también pueden surgir conflictos cuando Capricornio siente que Géminis es demasiado cambiante o poco comprometido. Por ejemplo, Capricornio podría frustrarse si Géminis parece poco serio o evasivo en cuestiones importantes, lo que Capricornio podría percibir como una falta de estabilidad. A su vez, Géminis podría sentirse restringido o atrapado si Capricornio se muestra demasiado rígido o centrado en las normas y responsabilidades. En cuanto a la comunicación y el afecto, Géminis es expresivo y sociable, mostrando su amor a través del diálogo y la interacción constante. Imagina a Géminis organizando actividades espontáneas o conversando abiertamente sobre sus pensamientos y sentimientos. Capricornio, por su parte, expresa su amor a través de acciones prácticas y compromiso a largo plazo, buscando construir una base sólida y estable para la relación. Si bien Géminis podría percibir a Capricornio como demasiado reservado o serio, Capricornio podría sentir que Géminis es demasiado voluble o inquieto, lo que podría generar tensiones en la forma en que ambos signos se expresan emocionalmente. En el aspecto sexual, Géminis aporta un enfoque juguetón y experimental, buscando mantener la chispa y la variedad en la intimidad. Capricornio, aunque más reservado inicialmente, busca una conexión profunda y comprometida que esté arraigada en la confianza y el respeto. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Géminis busca experiencias más ligeras y cambiantes, mientras que Capricornio espera una conexión más seria y estable. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar.
En el contexto familiar, Géminis y Capricornio aportan cualidades únicas que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Géminis, con su enfoque comunicativo y adaptable, tiende a traer energía y dinamismo al ambiente familiar. Géminis se encarga de mantener la comunicación fluida y fomentar el intercambio de ideas, creando un hogar lleno de conversación y variedad. Por ejemplo, podría ser quien organiza actividades para mantener a la familia entretenida o que promueve discusiones interesantes que mantengan a todos involucrados y conectados. Por otro lado, Capricornio, con su naturaleza práctica y orientada a objetivos, aporta estructura y estabilidad al hogar. Capricornio se enfoca en la organización, la planificación y el cumplimiento de responsabilidades, asegurándose de que la familia funcione de manera eficiente y esté bien gestionada. Por ejemplo, Capricornio podría ser quien maneja las finanzas familiares, establece rutinas y asegura que se cumplan los compromisos, brindando una base sólida sobre la cual todos pueden confiar. Con los padres, hijos y demás familiares, Géminis se enfocaría en mantener un ambiente vivaz y lleno de comunicación, facilitando la interacción y asegurándose de que todos se sientan incluidos y escuchados. Por ejemplo, Géminis podría ser el que organiza eventos familiares para fomentar la conexión y el intercambio de experiencias. Mientras tanto, Capricornio podría centrarse en establecer y mantener un entorno ordenado y estable, asegurándose de que se cumplan las responsabilidades y de que la familia tenga un plan claro para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Capricornio siente que Géminis es demasiado cambiante o desorganizado, lo que podría hacer que Capricornio se sienta frustrado con la falta de estructura y previsibilidad. Por ejemplo, Capricornio podría frustrarse si percibe que Géminis no toma en serio las responsabilidades familiares o cambia de opinión frecuentemente, afectando la estabilidad del hogar. A su vez, Géminis podría sentirse restringido si Capricornio es demasiado rígido o serio, limitando la espontaneidad y la flexibilidad que Géminis valora. En cuanto al apoyo mutuo, Géminis y Capricornio pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía y la adaptabilidad de Géminis con la estructura y la responsabilidad de Capricornio. Géminis puede enseñar a Capricornio a disfrutar más del presente y a ser más flexible, mientras que Capricornio puede ayudar a Géminis a enfocarse en objetivos a largo plazo y a mantener una base sólida en el hogar. Juntos pueden crear un ambiente familiar que ofrezca tanto dinamismo e innovación como estabilidad y organización, brindando un equilibrio que beneficie a todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Cáncer y Sagitario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Géminis y Capricornio pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferencias. Géminis, con su naturaleza comunicativa y curiosa, busca variedad y estimulación intelectual en sus amistades, mientras que Capricornio, con su enfoque serio y orientado a objetivos, valora la lealtad y la estabilidad. Por ejemplo, Géminis podría proponer actividades sociales interesantes o discusiones sobre temas variados, mientras que Capricornio podría ofrecer un apoyo constante y una perspectiva práctica en los proyectos y desafíos que enfrenten juntos. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de aprender y crecer juntos. Imagina una tarde en la que Géminis y Capricornio se reúnan para intercambiar ideas y reflexiones sobre sus metas y aspiraciones. Géminis aportaría su entusiasmo y versatilidad, motivando a Capricornio a explorar nuevas ideas y enfoques, mientras que Capricornio ofrecería una perspectiva más estructurada y realista, ayudando a Géminis a concretar sus ideas
y a desarrollar planes de acción. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se nutran mutuamente con sus diferentes enfoques de la vida. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Capricornio percibe el enfoque cambiante de Géminis como demasiado superficial o desorganizado. Por ejemplo, si Géminis quiere emprender un nuevo proyecto sin un plan claro, Capricornio podría frustrarse por la falta de estructura y compromiso. A su vez, Géminis podría sentirse restringido por la actitud a veces rígida o demasiado seria de Capricornio, especialmente si Capricornio no muestra flexibilidad o apertura hacia nuevas ideas. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Géminis y Capricornio puede ser muy sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar la responsabilidad y la seriedad de Capricornio, mientras que Capricornio puede reconocer el valor de la adaptabilidad y la energía de Géminis. Juntos pueden construir una amistad que equilibre la curiosidad intelectual y el enfoque práctico, disfrutando tanto de momentos de exploración mental como de apoyo constante y confianza mutua. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Géminis y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Géminis y Capricornio pueden formar un equipo efectivo si logran combinar las cualidades versátiles y comunicativas de Géminis con el enfoque estructurado y determinado de Capricornio. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Géminis podría encargarse de generar ideas innovadoras, comunicarse con diferentes departamentos y mantener la energía alta, mientras que Capricornio podría enfocarse en la planificación estratégica, la organización y la implementación eficiente de las ideas. Mientras Géminis aporta creatividad y flexibilidad, Capricornio proporciona estructura y dirección. La productividad puede ser alta cuando Géminis y Capricornio colaboran, ya que Géminis se asegura de que el flujo de trabajo sea dinámico y adaptativo, mientras que Capricornio garantiza que los objetivos a largo plazo se alcancen con precisión y eficacia. Sin embargo, pueden surgir conflictos en la toma de decisiones y en la forma en que manejan los proyectos. Por ejemplo, Géminis podría preferir enfoques más flexibles y cambios rápidos, mientras que Capricornio podría preferir procedimientos más estables y previsibles, lo que puede generar tensiones si no logran equilibrar sus perspectivas. Géminis podría ver a Capricornio como demasiado rígido o lento, mientras que Capricornio podría percibir a Géminis como desorganizado o inconsistente. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus diferencias. Géminis puede ayudar a Capricornio a ser más adaptable y abierto a nuevas ideas, mientras que Capricornio puede inspirar a Géminis a ser más organizado y centrado en los objetivos. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la flexibilidad y creatividad de Géminis con la estructura y determinación de Capricornio, logrando resultados sobresalientes en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan Géminis y Capricornio en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Géminis y Capricornio pueden combinar sus talentos de manera complementaria, aunque desde enfoques diferentes. Géminis aporta una mentalidad abierta, ingenio y habilidad para generar ideas frescas y originales. Capricornio, por su parte, llega con una perspectiva práctica, disciplina y un enfoque en la realización de proyectos a largo plazo. Esta combinación puede ser muy efectiva en proyectos que requieren tanto creatividad como una ejecución meticulosa. Por ejemplo, si Géminis y Capricornio colaboran en la creación de una campaña de marketing, Géminis
podría encargarse de conceptualizar las ideas y estrategias innovadoras que capturen la atención del público, mientras que Capricornio podría encargarse de la planificación y ejecución detallada, asegurando que cada aspecto del proyecto se lleve a cabo de manera organizada y eficiente. Juntos, pueden crear un proyecto que combine la imaginación y la innovación con la precisión y el enfoque en los resultados. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Géminis siente que Capricornio es demasiado estricto o enfocado en los detalles, mientras que Capricornio podría percibir a Géminis como inconstante o poco comprometido con la visión a largo plazo. Por ejemplo, Géminis podría proponer cambios frecuentes y nuevas ideas, mientras que Capricornio preferiría seguir un plan fijo y bien definido, lo que podría generar desacuerdos sobre la dirección del proyecto. Por otro lado, Capricornio podría frustrarse si percibe que Géminis no está aportando la misma cantidad de esfuerzo y disciplina en la fase de ejecución. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar las fortalezas del otro. Géminis puede aprender a apreciar la capacidad de Capricornio para llevar ideas a la realidad y mantener un enfoque constante, mientras que Capricornio puede beneficiarse al aceptar la innovación y la flexibilidad de Géminis, buscando un equilibrio entre la creatividad y la implementación práctica. Juntos pueden formar un equipo creativo que combine lo mejor de ambos mundos, logrando resultados que sean tanto innovadores como efectivos. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Géminis y Capricornio en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Géminis y Capricornio abordan los problemas desde enfoques muy distintos. Géminis tiende a enfrentar los conflictos con una mentalidad flexible y comunicativa, buscando entender diversas perspectivas y encontrar soluciones que se adapten a las circunstancias cambiantes. Prefiere explorar las ideas y posibilidades, buscando un enfoque que permita adaptarse a nuevas informaciones o cambios. Capricornio, por su parte, aborda los conflictos con un enfoque más estructurado y práctico, buscando soluciones que sean claras, eficientes y que resuelvan el problema de manera definitiva. Prefiere soluciones que sigan un plan detallado y que aseguren la estabilidad y el orden. Por ejemplo, si Géminis y Capricornio tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación laboral complicada, Géminis podría querer discutir diferentes opciones y explorar alternativas, buscando la mejor manera de adaptarse a la situación. Capricornio, en cambio, podría preferir un enfoque más directo y resolutivo, con un plan claro para abordar el problema de manera efectiva y definitiva. Un punto de conflicto puede surgir si Capricornio percibe a Géminis como demasiado indeciso o inconsistente, mientras que Géminis podría sentir que Capricornio es demasiado rígido o inflexible. Por ejemplo, Capricornio podría frustrarse si Géminis cambia de opinión constantemente o no proporciona una solución concreta, mientras que Géminis podría sentirse restringido por la falta de flexibilidad de Capricornio y la insistencia en seguir un enfoque riguroso. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques diferentes. Géminis puede aprender a apreciar la determinación y la capacidad de Capricornio para mantener el enfoque en soluciones prácticas y efectivas, mientras que Capricornio puede beneficiarse al adoptar una mentalidad más abierta y adaptable al estilo de Géminis. Al combinar la flexibilidad y la capacidad de adaptación de Géminis con la disciplina y el enfoque resolutivo de Capricornio, pueden encontrar soluciones que sean tanto prácticas como innovadoras, creando un enfoque de resolución de conflictos que sea efectivo y equilibrado. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Géminis y Capricornio,
cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Géminis y Capricornio pueden tener estilos muy distintos pero complementarios. Géminis, con su amor por la variedad y la exploración, busca experiencias que ofrezcan nuevos estímulos y oportunidades para aprender. Prefiere destinos que permitan una gran cantidad de actividades y una flexibilidad en los planes. Por ejemplo, Géminis podría estar interesado en viajes que incluyan visitas a varios lugares, participación en actividades culturales diversas o la oportunidad de conocer a diferentes personas. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque en la planificación y el logro de objetivos, busca experiencias bien organizadas que ofrezcan una sensación de estructura y propósito. Está atraído por destinos que ofrezcan una combinación de relajación y oportunidades para alcanzar metas personales o profesionales. Por ejemplo, Capricornio podría preferir viajar a lugares que ofrezcan un equilibrio entre descanso y actividades productivas, como retiros bien planificados o destinos que permitan el desarrollo personal. Juntos, pueden equilibrar la necesidad de variedad y estimulación de Géminis con el deseo de estructura y propósito de Capricornio. Géminis puede ayudar a Capricornio a apreciar la importancia de la flexibilidad y la exploración durante el viaje, mientras que Capricornio puede inspirar a Géminis a planificar con antelación y aprovechar al máximo el tiempo y los recursos disponibles. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Capricornio siente que la naturaleza espontánea de Géminis interfiere con la planificación detallada del viaje. Por ejemplo, Capricornio podría frustrarse si Géminis propone cambios constantes en los planes o se desvía de la agenda establecida, mientras que Géminis podría sentirse restringido por la necesidad de seguir un itinerario riguroso. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre planificación y flexibilidad. Géminis debe aprender a apreciar la organización y la estructura que Capricornio aporta al viaje, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y la exploración que Géminis ofrece. Al combinar la versatilidad y el entusiasmo de Géminis con la planificación y el enfoque en metas de Capricornio, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto estimulantes como bien organizadas. Habiendo entendido cómo se relacionan Géminis y Capricornio en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Géminis y Capricornio pueden tener enfoques que se complementan de maneras interesantes. Géminis, con su enfoque en la variedad y el cambio, tiende a tener una actitud más flexible y adaptativa hacia el dinero. Puede estar más interesado en explorar diferentes formas de inversión o en gastar en experiencias y oportunidades que le permitan aprender y crecer. Su enfoque puede ser menos estructurado y más impulsivo, buscando siempre nuevas formas de disfrutar el presente. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque en la estabilidad y el logro de objetivos, tiende a ser más cauteloso y estratégico con el dinero. Prefiere tener un plan claro y seguir un enfoque metódico para garantizar la seguridad financiera a largo plazo. Capricornio está más inclinado a ahorrar, invertir de manera segura y planificar para el futuro, asegurando que haya un colchón financiero que garantice estabilidad. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar la flexibilidad y la seguridad financiera. Géminis puede ayudar a Capricornio a ser más abierto a nuevas oportunidades y a disfrutar del presente, mientras que Capricornio puede inspirar a Géminis a adoptar una visión más estructurada y a considerar la importancia de la planificación a largo plazo. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Capricornio siente que Géminis es demasiado imprudente con el dinero.
Por ejemplo, Capricornio podría frustrarse si Géminis gasta de manera excesiva en actividades impulsivas, mientras que Géminis podría sentirse limitado por la rigidez del enfoque financiero de Capricornio. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la exploración y la seguridad financiera. Géminis debe aprender a apreciar la importancia de una planificación sólida y a considerar las implicaciones a largo plazo de sus decisiones financieras, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más abierto a la flexibilidad y a disfrutar de las oportunidades presentes. Al combinar la adaptabilidad y la curiosidad de Géminis con la estrategia y la estabilidad de Capricornio, pueden crear una gestión financiera que sea tanto equilibrada como gratificante para ambos. La relación entre Géminis y Capricornio puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Géminis aporta flexibilidad, curiosidad y una perspectiva orientada hacia el presente, mientras que Capricornio ofrece estructura, planificación y un enfoque en la estabilidad a largo plazo. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques distintos, pero también tienen el potencial de complementarse de manera significativa. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Géminis para apreciar la importancia de la planificación y la estabilidad de Capricornio, y en la habilidad de Capricornio para reconocer el valor de la adaptabilidad y la curiosidad que Géminis aporta. Géminis puede aprender a valorar la estructura y la previsión de Capricornio, mientras que Capricornio puede beneficiarse de la capacidad de Géminis para adaptarse y aprovechar las oportunidades. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y flexibilidad puede llevar a una relación satisfactoria y equilibrada entre estos dos signos.